Bienvenidos al canal de Huellas del Corazón. ¿Qué harías si tu vida estuviera atrapada en el miedo? Una mujer embarazada está prisionera en un matrimonio lleno de violencia. Su esposo, un hombre adicto al juego, cruel y despiadado, está dispuesto a venderlo todo, incluso el único caballo que ella ama. Incapaz de soportarlo más, toma la decisión más importante de su vida: huir. En medio de la oscuridad más densa, monta a caballo y cabalga lejos, dejando atrás años de sufrimiento. Pero escapar no será fácil. Los perseguidores están justo detrás, las trampas acechan en cada rincón. Cuando parece que no hay salida, su fiel caballo se convierte en su última esperanza. ¿La llevará este viaje hacia la libertad, o será solo un camino sin retorno? No esperemos más. Vamos a comenzar esta emotiva historia. Recuerda compartir tus pensamientos en los comentarios, ¿vale? Isabela estaba acurrucada en la esquina de la pequeña habitación, sus delgados brazos abrazando su abultado vientre de 7 meses. La tenue luz de la lámpara de aceite sobre la mesa de madera iluminaba su rostro, resaltando sus profundos ojos marrones ahora enrojecidos por las lágrimas que no cesaban de caer. El viento nocturno se colaba por las rendijas de la vieja ventana de madera, trayendo consigo el frío penetrante de la Andalucía del siglo XIX. Afuera, la pradera se extendía infinita bajo la tenue luz de la luna, pero dentro de esta casa, todo parecía sofocante hasta la asfixia. El sonido de pasos pesados resonó en el pasillo, cada golpe como un martillazo en su corazón. Rodrigo había regresado. La puerta se abrió de golpe, el olor penetrante a alcohol entró incluso antes de que apareciera su alta figura. Entró, con las manos temblorosas sosteniendo una botella de vino ya medio vacía. Sus ojos inyectados en sangre brillaban con una ira incontrolable. ¿Quién te crees que eres para desafiarme?, rugió, con la voz áspera por el alcohol y el tabaco. Isabela no respondió, solo inclinó la cabeza, tratando de encogerse como un animal acorralado. Sabía muy bien lo que sucedería si se resistía. Los moretones en sus brazos y espalda aún estaban allí, como prueba de sus rabietas. Pero esta noche, había algo en su voz que la heló la sangre más de lo habitual. Esta pequeña casa había sido donde creció en el amor de su padre, el mejor criador de caballos de Andalucía. Su padre, don Miguel, era un hombre alto con una sonrisa amable y manos curtidas por trabajar con los caballos. Los amaba como a sus hijos, y entre ellos, Lucero, un caballo andaluz gris plateado con un pelaje brillante como la luz de la luna, era su mayor orgullo. Isabela recordaba claramente el día en que su padre la puso sobre el lomo de Lucero por primera vez, cuando tenía solo 5 años. «Siempre te protegerá, Isabela», dijo con voz cálida, sus ojos brillando con fe. Le enseñó cómo sostener las riendas, cómo susurrarle a Lucero para que entendiera. Esos fueron los días más felices de su vida, antes de que su padre muriera de una enfermedad repentina, dejándola a ella y a Lucero en la casa que ahora era solo un cascarón vacío. Después de la muerte de su padre, su familia la obligó a casarse con Rodrigo, un hombre casi 10 años mayor que ella, con la promesa de que estabilizaría su vida. Pero la verdad fue una pesadilla. Rodrigo no solo era adicto al alcohol y al juego, sino también un hombre violento sin pizca de humanidad. Anoche, en estado de embriaguez, rompió la guitarra de su padre, el último recuerdo que le quedaba de él. El sonido de la madera rompiéndose bajo sus talones resonó en su cabeza como una marcha fúnebre. Cada astilla que caía al suelo era un trozo de recuerdo destrozado. «¿Crees que esta cosa es más importante que yo?», gruñó, pisoteando la guitarra hasta que quedó hecha pedazos. Isabela se arrodilló junto a los escombros, las lágrimas cayendo en silencio, pero sin atreverse a decir una palabra. Ahora, Rodrigo estaba de pie frente a ella, con las manos apoyadas en la mesa de madera, su aliento pesado exhalando un fuerte olor a alcohol.
Arrojó la botella de vino al suelo, los fragmentos de vidrio salieron volando, un pequeño trozo cortó la pierna de Isabela, pero ella no se atrevió a moverse. «Lucero se irá», declaró, con voz fría como una sentencia. «Don Esteban exige el pago. No tengo otra opción». Isabela levantó la cabeza de golpe. Su corazón pareció detenerse. Don Esteban, un nombre que hacía temblar a toda la región, era un usurero temido, responsable de misteriosas desapariciones y casas incendiadas. Rodrigo le había pedido dinero prestado para alimentar su adicción al juego, y ahora planeaba usar a Lucero para pagar su deuda. «¡No!», gritó Isabela, olvidando el miedo que la oprimía. «No puedes venderlo. Lucero es todo lo que me queda». Y su voz temblaba, pero en ella había la desesperación de alguien a punto de perder lo más valioso. Rodrigo se burló, se acercó a ella, su mano áspera agarró su largo cabello negro y tiró con fuerza. «No tienes derecho a decidir», gruñó, su aliento caliente golpeando su rostro. «Mañana, la gente de Esteban vendrá a buscarlo, y si te atreves a interponerte, te mostraré lo que es el dolor». La soltó, se giró y salió. La puerta se cerró de golpe como un último golpe. Isabela cayó al suelo, con las manos todavía abrazando su vientre, las lágrimas rodando por sus mejillas. A través de la ventana, vio a Lucero de pie en el establo, sus orejas erguidas como si estuviera escuchando, sus ojos brillando bajo la luz de la luna. Relinchó suavemente, como si quisiera llamarla. Ana, la amable vecina que vivía a unas casas de distancia, le había susurrado a través de la cerca una tarde: «Huye, Isabela. Antes de que sea demasiado tarde, él te matará el alma». En ese momento, Isabela solo negó con la cabeza. El miedo la había encadenado a esta casa como una cadena invisible. Pero ahora, cuando Rodrigo amenazó con llevarse a Lucero, algo dentro de ella comenzó a cambiar. Se levantó, caminó lentamente hacia la ventana, su mano tocó el marco de madera podrida. Afuera, Lucero levantó la cabeza para mirarla, como si sintiera el dolor en el corazón de su dueña. «No puedo perderlo», susurró, su voz perdida en el viento nocturno. La idea de huir, algo que antes había rechazado, ahora ardía en su mente como una pequeña llama en la oscuridad. Se volvió para mirar la habitación, que una vez fue un hogar, ahora solo una prisión. Rodrigo podría regresar en cualquier momento, pero esta vez sabía que no podía seguir soportándolo. Esta noche, todo cambiaría. El portazo de Rodrigo aún resonaba en la cabeza de Isabela mientras estaba junto a la ventana, con las manos temblorosas aferradas al marco de madera carcomida. La tenue luz de la luna se filtraba entre las nubes delgadas, iluminando el extenso campo de hierba donde Lucero permanecía quieto en el establo. Sus orejas estaban erguidas, sus ojos brillaban como dos joyas en la oscuridad, como si esperara algo. Isabela suspiró, su aliento se convirtió en una fina nube blanca en el frío de la noche andaluza. La amenaza de Rodrigo. Mañana, la gente de Esteban vendrá a llevárselo. Como una afilada daga, le atravesó el corazón, impidiéndole quedarse quieta ni un minuto más. Se giró para mirar la pequeña habitación, que una vez fue su hogar y el de su padre, y ahora solo era una prisión llena de rastros de violencia. Los fragmentos de la guitarra yacían esparcidos por el suelo, como pedazos de recuerdos destrozados que no podía volver a juntar. Junto a ellos, la botella de vino rota de Rodrigo aún rodaba. El fuerte olor a alcohol se mezclaba con el aire húmedo y mohoso de la casa. Isabela se abrazó el vientre abultado, sintiendo cada débil latido del feto en su interior. «Te protegeré», susurró, su voz quebrándose en el miedo mezclado con determinación. Pero, ¿cómo protegerlo cuando incluso Lucero, su último compañero, estaba a punto de serle arrebatado? Esa idea la ahogó, como si el mundo entero se derrumbara bajo sus pies. Caminó lentamente hasta el rincón de la habitación, donde había un viejo cofre de madera que su padre le había dejado.
Dentro había pocas pertenencias, un pañuelo bordado con su nombre, algunas monedas de plata que su padre había guardado y un pequeño collar de plata, el regalo que le hizo antes de morir. Sacó el collar, apretándolo en su mano. La sensación fría del metal le dio fuerzas. «Padre, ¿qué debo hacer?», se preguntó, con los ojos llenos de lágrimas. Pero la única respuesta fue el silbido del viento a través de la rendija de la puerta y el suave relincho del lucero a lo lejos. Sabía que no podía esperar un milagro. Si no actuaba, no solo Lucero, sino también ella y su hijo por nacer, quedarían para siempre prisioneros en manos de Rodrigo. Isabela se secó las lágrimas y se enderezó. Las palabras de Ana, la amable vecina, resonaron en su cabeza como una profecía. «Huye, Isabela, antes de que sea demasiado tarde». Aquella vez, a través de la cerca de madera entre las dos casas, Ana la había mirado con ojos llenos de preocupación, sus manos delgadas agarrando las suyas. «Él matará tu alma, como está matando todo a su alrededor», había dicho Ana, con la voz temblorosa. Isabela había negado con la cabeza. El miedo la había atado a esa casa como una cadena invisible. Pero ahora, ante el riesgo de perder a Lucero, se dio cuenta de que Ana tenía razón. No podía seguir viviendo como una sombra, no podía permitir que su hijo creciera en la oscuridad de la violencia. Esta noche huiría. ¿Pero cómo? Rodrigo podría volver en cualquier momento, y si descubría que había huido, su furia no se detendría en unos pocos golpes. Necesitaba un plan, aunque solo fuera una vaga idea en medio del pánico. Isabela se acercó a la puerta principal, abriéndola una pequeña rendija para observar. Afuera, la alta figura de Rodrigo había desaparecido en la oscuridad. Quizás había ido a la taberna al final del pueblo, donde solía pasar la noche bebiendo y perdiendo dinero en partidas de cartas. Pero no podía estar segura. El ladrido de un perro a lo lejos resonó, mezclándose con el viento, haciéndola girar sobresaltada. No quedaba mucho tiempo. Caminó rápidamente hasta el rincón de la habitación donde Rodrigo había dejado su vieja chaqueta. En el bolsillo encontró un trozo de cristal roto, el resto de la botella de vino que había arrojado antes. No era tan afilado como un cuchillo, pero suficiente para cortar una cuerda si era necesario. Isabela guardó el trozo de cristal en su bolsillo. Luego tomó el pañuelo del cofre de madera, envolviendo algunas monedas de plata y un trozo de pan duro, todo lo que podía llevar consigo. Se puso un viejo chal, cubriendo su vientre abultado para protegerse del frío de la noche. Cada movimiento era lento y cuidadoso, porque sabía que su embarazo la fatigaba más que nunca. Pero la adrenalina, la hormona de la supervivencia, corría por sus venas, impulsándola a superar el miedo. Cuando todo estuvo listo, Isabela se acercó a la puerta trasera que daba al establo. Pero justo en ese momento, un sonido la detuvo, el ruido de unos pasos tambaleantes desde la parte delantera de la casa. Rodrigo había vuelto antes de lo que pensaba. Su corazón latió con fuerza, se escondió detrás de la puerta, conteniendo la respiración. Él empujó la puerta principal, murmurando algo en su borrachera, y luego cayó en la silla de madera cercana. Sus ronquidos resonaron poco después, pesados y regulares. Isabela suspiró aliviada, pero sabía que esta oportunidad no duraría. Podría despertarse en cualquier momento. Abrió sigilosamente la puerta trasera. El pequeño chirrido de las bisagras le heló la sangre. Afuera, comenzó a llover ligeramente. Las gotas de agua repicaban en el techo del establo. Isabela salió. Sus pies descalzos pisaron la tierra húmeda. El frío le caló los huesos. Se acercó al establo, donde Lucero estaba de pie. Levantó la cabeza al verla, relinchando suavemente como saludo. «Tenemos que irnos», susurró. Sus manos temblaban mientras abría el pestillo del establo. Ató las riendas al cuello de Lucero. Cada movimiento era rápido pero cuidadoso para no hacer ruido. De repente, un ruido resonó desde el interior de la casa.
el sonido de una silla de madera cayendo. ¿Se había despertado Rodrigo? Isabela se giró, con el corazón latiendo salvajemente en su pecho. Pero no hubo más pasos, solo un murmullo borracho y luego silencio. No se atrevió a dudar más. Sacó a Lucero del establo, se apoyó en su lomo para mantener el equilibrio. Su vientre abultado dificultaba cada paso. La ligera lluvia había borrado sus huellas en la tierra, una inesperada suerte en medio del peligro. Sacó a Lucero del patio, dirigiéndose hacia el olivar distante. La oscuridad los envolvió a ambos. Solo la tenue luz de la luna los guiaba. Isabela volvió la cabeza para mirar la casa por última vez. Su corazón se sintió pesado con la culpa de abandonar el lugar donde su padre había vivido. Pero sabía que, si se quedaba, lo perdería todo. A Lucero, a su hijo y a sí misma. «Vamos», le susurró a Lucero apretando las riendas. Se adentraron en la noche oscura, comenzando un viaje que no sabía a dónde la llevaría, solo sabía que era el único camino hacia la libertad. La pequeña lluvia seguía cayendo uniformemente sobre el olivar, las gotas repiqueteando en las hojas plateadas y grises, creando una triste melodía en la oscuridad de la noche. Isabela caminaba junto a Lucero, con la mano apretando las riendas, sus pies descalzos hundiéndose en la tierra húmeda y fría. Cada paso era un desafío. Su embarazo de 7 meses la hacía sentir más pesada que nunca. Sentía cada respiración dificultosa, cada punzada leve que le recorría la espalda, pero no se atrevía a detenerse. Detrás, su pequeña casa se había desvanecido en la oscuridad, dejando solo una mancha borrosa bajo la luz de la luna. Pero sabía que esta paz era solo temporal. Rodrigo podía despertarse en cualquier momento, y cuando descubriera que ella había desaparecido, su furia no tendría límites. Lucero caminaba lentamente a su lado. Su pelaje gris plateado y húmedo brillaba bajo la tenue luz de la luna. Relinchó suavemente, como queriendo consolar a su dueña. Isabela le acarició el cuello. La calidez del cuerpo de Lucero pareció darle fuerzas. «Tenemos que ir más lejos», susurró, su voz perdida en el viento. No sabía a dónde iría, solo sabía que tenía que abandonar Andalucía, donde don Esteban y sus secuaces podían encontrarla en cualquier momento. Pero con su cuerpo pesado y la poca fuerza que le quedaba, no estaba segura de cuánto podría avanzar. El olivar se extendía infinito ante ella. Los viejos olivos permanecían inmóviles como fantasmas en la niebla. Isabela había amado este lugar. Había cabalgado aquí con su padre y Lucero en las tardes de verano, cuando él le contaba sobre los caminos secretos que había descubierto en su juventud. «Si te pierdes, solo sigue la luz de la luna», le había dicho su padre, señalando el cielo. Ahora, ese recuerdo era su única guía. Levantó la vista. La tenue luz de la luna atravesaba las densas nubes, lo suficiente para orientarse. Pero el frío y la pequeña lluvia estaban empapando su delgado manto, haciéndola temblar sin control. Se detuvo un momento, apoyándose en el lomo de Lucero para mantener el equilibrio. Sus pies ya comenzaban a hincharse. Cada paso era como pisar espinas. Jadeaba, con las manos en el vientre, sintiendo al bebé moverse suavemente dentro de ella. «Tienes que ser fuerte», se susurró a sí misma, pero también al niño por nacer. Sacó un trozo de pan seco de su bolsillo, rompió un pequeño pedazo y se lo llevó a la boca, pero la sequedad le dificultó tragar. Rompió otro pedazo y se lo dio a Lucero. Él lo tomó. Masticó lentamente. Sus ojos la miraron como si entendiera el dolor que ella sentía. De repente, un sonido resonó a lo lejos. El ladrido insistente de perros desde el pueblo. Isabela se sobresaltó y volvió la cabeza. ¿Se había despertado Rodrigo? ¿O era solo el ruido habitual de la noche? No estaba segura, pero el miedo hizo que su corazón latiera con fuerza. «Rápido», le susurró a Lucero, con la voz temblorosa. Tiró de las riendas, instándolo a ir más rápido, aunque cada uno de sus pasos era lento y pesado. Lucero pareció sentir la urgencia. Su paso se hizo más constante, guiándola a través de las hileras de olivos. Después de un rato,
escuchó el sonido de cascos de caballo a la distancia, no uno, sino varios. Los cascos golpeaban la tierra húmeda, mezclándose con los gritos de hombres. Isabela volvió la cabeza, pero la oscuridad y la lluvia le impedían ver con claridad. «Lo sabe», murmuró, sintiendo que su corazón se rompía. Rodrigo debió haberse despertado, descubierto su fuga y ahora seguramente había avisado a Marco, el temible secuaz de don Esteban. Había oído a la gente del pueblo hablar de Marco, un hombre alto con una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda, que nunca perdonaba a nadie que se atreviera a desafiar a su jefe. Si Marco lideraba la persecución, no tenía ninguna posibilidad de escapar si la alcanzaban. Se agachó, tratando de caminar más rápido, pero su cuerpo no respondía. Un dolor agudo le atravesó el vientre, haciéndola detenerse, con las manos agarrando su abultado vientre. «No, no ahora», susurró, el sudor mezclado con la lluvia corriendo por su rostro. Sabía que estos dolores no eran señales de parto. Era demasiado pronto, pero el estrés y el agotamiento estaban haciendo que su cuerpo se rebelara. Se apoyó en Lucero, recostando la cabeza en su cuello, respirando profundamente para recuperar la calma. «No puedo detenerme», se dijo a sí misma, aunque sus piernas temblaban hasta casi no poder sostenerla. En ese momento de desesperación, una figura apareció delante. Un anciano, con un abrigo andrajoso, de pie junto a un carro lleno de heno. Era un pastor, su rostro curtido oculto bajo un sombrero de ala ancha. Miró a Isabela, sus ojos sin rastro de curiosidad o sorpresa, como si estuviera acostumbrado a las extrañas escenas nocturnas. «Ve hacia el este», dijo, con voz grave y concisa, señalando un sendero que se perdía detrás de los olivos. «Ese camino es menos transitado». Isabela asintió, sin atreverse a preguntar más, aunque su mente estaba llena de dudas. Él no dijo nada más, se giró y tiró de su carro, su figura desapareciendo rápidamente en la oscuridad. No sabía si podía confiar en este extraño, pero el sonido de los cascos detrás se acercaba. Sin otra opción, guió a Lucero hacia el este. El estrecho sendero la condujo a través de arbustos bajos y rocas sueltas. La lluvia se había intensificado. El agua empapaba su manto, haciéndola sentir un frío penetrante. Pero apretó los dientes y siguió adelante, con las manos todavía en su vientre, rezando para que su bebé estuviera a salvo. Lucero caminaba cerca de ella, con las orejas erguidas, como si estuviera listo para protegerla de cualquier peligro. Después de un rato, escuchó los gritos más claramente desde atrás. «Encuentren a esa mocosa, no puede ir muy lejos con esa panza». Esa voz no era de Rodrigo, era Marco. Isabela se estremeció, acelerando el paso aunque su cuerpo ya estaba al límite. Sabía que Marco no solo quería capturarla, quería demostrarle a don Esteban que nadie se atrevía a escapar de su alcance. Si la atrapaban, no solo perdería a Lucero, sino que su vida y la de su hijo también terminarían. Volvió la cabeza para mirar a Lucero. Sus ojos brillaban con determinación. «Tenemos que seguir», susurró, con la voz ronca. El sendero de adelante conducía a una zona más baja, donde la niebla era más densa, oscureciendo la visibilidad. Isabela no sabía a dónde la llevaría, pero no podía volver atrás. Con Lucero a su lado, se adentró en la niebla, su corazón latiendo con fuerza en su pecho, aferrándose a la tenue esperanza de una salida. Una niebla espesa envolvía a Isabela mientras guiaba a Lucero por el estrecho sendero que el viejo pastor le había indicado. La lluvia se había intensificado. Las gotas heladas se filtraban a través de su delgado chal, haciéndola temblar sin control. Sus pies descalzos ahora estaban cubiertos de barro. Cada paso era un esfuerzo por superar el dolor punzante de su cuerpo exhausto y el peso de su embarazo de 7 meses. Lucero caminaba cerca de ella. Su cálido aliento se convertía en volutas blancas en el aire frío. El sonido de los cascos y los gritos del grupo de persecución aún resonaban detrás, cada vez más cerca,
como fantasmas implacables. Isabela no sabía cuánto tiempo había estado caminando, solo sabía que el olivar había dado paso gradualmente a una zona baja, donde el suelo era más pantanoso y la vegetación más escasa. Se agarró al lomo de Lucero para mantener el equilibrio, con la otra mano abrazando su vientre, sintiendo las leves contracciones que ocasionalmente la recorrían, señales del estrés que su cuerpo no podía soportar más. Solo un poco más, se susurró a sí misma, aunque no sabía cuál era su destino. La tenue luz de la luna se filtraba a través de la niebla, lo suficiente para que viera el camino por delante, pero también suficiente para que se diera cuenta de que no podía seguir corriendo para siempre. Su cuerpo estaba llegando a su límite, y si el grupo de Marco la alcanzaba, toda esperanza se desvanecería. De repente, el sonido de un torrente de agua que fluía con fuerza resonó delante, interrumpiendo sus pensamientos. Isabela se detuvo, entrecerrando los ojos a través de la niebla. Un río apareció ante ella, de unos 20 metros de ancho. El agua giraba furiosamente en la oscuridad, arrastrando ramas rotas y espuma blanca. Las orillas del río eran empinadas, cubiertas de hierba húmeda y rocas resbaladizas. Se quedó paralizada, con la respiración entrecortada en el pecho. Este no era el pequeño río que había visto con su padre. Era un monstruo furioso, listo para tragar a cualquiera que se atreviera a cruzarlo. No, murmuró, retrocediendo un paso, con la mano apretando las riendas de Lucero. No puedo hacerlo. Lucero relinchó suavemente, con las orejas erguidas, como si sintiera su miedo. Giró la cabeza para mirarla. Sus ojos brillantes reflejaban determinación. Pero Isabela solo negó con la cabeza. Las lágrimas se mezclaban con la lluvia que le corría por la cara. Se abrazó el vientre, sintiendo el peso de su hijo como si la arrastrara al suelo. Si salto, ambos moriremos, susurró, con la voz temblorosa. Había oído a su padre contar historias de personas arrastradas por este río, historias que él usaba para advertirla cuando era niña. Ahora, frente a él, se sentía más pequeña e impotente que nunca. Pero justo en ese momento, el sonido de los cascos resonó de nuevo, más cerca que nunca. Una voz rugió a través de la niebla. «Está por aquí. Encuéntrenla». Era la voz de Marco, fría y despiadada. Isabela giró la cabeza, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. A través de la niebla, vislumbró siluetas a caballo acercándose. Las antorchas parpadeaban como ojos de demonio en la oscuridad. Estaban a solo unos cientos de metros, y a esta velocidad la alcanzarían en cuestión de minutos. No tenía escapatoria. Detrás, la muerte segura a manos de Marco. Delante, el río lleno de peligros. Pero entre las dos opciones, prefería enfrentarse al agua antes que ser capturada de nuevo por Rodrigo y los secuaces de don Esteban. Se volvió hacia Lucero. Su mano temblaba mientras acariciaba su cuello. ¿Puedes hacerlo?, preguntó, aunque sabía que no podía responder. Lucero relinchó con fuerza, un sonido poderoso que atravesó la lluvia y el sonido del agua. Sin esperar su orden, se acercó al borde del río, sus patas firmes pisando la hierba húmeda. Isabela respiró hondo, apretando el collar de plata de su padre en su mano, el único recuerdo que llevaba consigo. «Padre, bendíceme», susurró. Luego tomó las riendas, dejando que Lucero la guiara. Pero justo cuando iba a seguirlo, Lucero se lanzó inesperadamente al agua, arrastrándola con él antes de que pudiera reaccionar. Ella gritó. Su cuerpo perdió el equilibrio y cayó al río helado. El agua le entró en la boca y la nariz. Tosió con fuerza, agarrándose al cuello de Lucero como a un salvavidas. La fuerte corriente los arrastró, poderosa e implacable.
Isabela sintió que su cuerpo era arrastrado hacia abajo. Sus piernas pateaban salvajemente, pero no alcanzaban el fondo. ¡Lucero!, gritó. Su voz se perdió en el rugido del agua. Pero Lucero no se detuvo. Sus fuertes patas pateaban el agua, su cuerpo grande luchaba contra la corriente, arrastrándola aunque el agua ya le llegaba al pecho. Se aferró a su cuello. El agua helada le calaba los huesos y la hacía temblar violentamente. Una rama que flotaba pasó y la golpeó con fuerza en el hombro, haciéndola casi soltar. Pero apretó los dientes, se agarró con más fuerza, rezando para que su bebé estuviera a salvo. «No me dejes», susurró, sin saber si hablaba con Lucero o con su hijo nonato. La corriente los arrastró lejos, lejos de la orilla donde había estado parada, pero Lucero no dejó de luchar. Relinchó con fuerza, sus ojos brillaban en la oscuridad, como una llama que nunca se apaga. Después de unos momentos que parecieron una eternidad, sintió que la corriente se debilitaba y Lucero comenzó a nadar más despacio. Finalmente, sus patas tocaron el barro bajo el agua y la arrastró hasta una orilla cubierta de hierba al otro lado. Isabela cayó al suelo, tosiendo con fuerza. El agua brotaba de su boca y nariz. Temblaba, con las manos sobre su vientre, sintiendo las contracciones más fuertes que antes. «Hijo mío, aguanta conmigo», susurró. El sudor y el agua de lluvia se mezclaban en su rostro. Lucero se quedó a su lado, jadeando, su pelaje mojado pegado a su cuerpo. Bajó la cabeza, su hocico rozó su hombro como si quisiera consolarla. Desde la otra orilla, la voz de Marco rugió. «¿Dónde está esa mocosa? ¡Encuéntrenla!». Pero el río los había separado. A través de la niebla y la lluvia, Isabela vio las antorchas del grupo de persecución parpadear, pero no se atrevieron a cruzar de inmediato. Marco gritó algo, con la voz llena de rabia, pero ella ya no lo oyó con claridad. El río, el monstruo al que tanto había temido, ahora se había convertido en su muro protector, al menos por ahora. Se volvió hacia Lucero, sus ojos se llenaron de lágrimas y gratitud. «Gracias», susurró acariciando su hocico. Pero sabía que no estaban a salvo. Su cuerpo estaba empapado, helado hasta los huesos, y las contracciones en su vientre la asustaban. Necesitaba encontrar refugio, necesitaba descansar. Pero el sonido de los cascos aún resonaba a lo lejos, recordándole que la huida no había terminado. Apoyándose en Lucero, se levantó. Sus piernas temblaban mientras se adentraba de nuevo en la oscuridad, llevando consigo la tenue esperanza de que sobrevivirían a esta noche. La lluvia había cesado gradualmente cuando Isabela y Lucero se alejaron de la orilla del río, pero el frío aún se aferraba a ella como una segunda piel. El manto empapado se pegaba a su cuerpo, el agua goteaba de su largo cabello negro, deslizándose por sus mejillas pálidas. Sus pies descalzos y entumecidos se hundían en la hierba húmeda y el barro, cada paso una batalla contra su cuerpo exhausto. Se aferraba al lomo de Lucero, con la otra mano abrazando su vientre abultado, sintiendo las contracciones leves pero persistentes, secuelas del río helado y el miedo recién vivido. El sonido del agua corriendo del río ahora era solo un eco distante, pero los gritos de Marco y el grupo de persecución seguían como fantasmas acechando en su mente. Lucero caminaba lentamente a su lado. Su respiración pesada exhalaba bocanadas de vapor blanco en el aire frío de la noche andaluza. Su pelaje gris plateado estaba mojado y pegajoso, pero sus ojos brillantes aún reflejaban resistencia. Isabela lo miró, sintiendo una oleada de gratitud mezclada con dolor. «Me salvaste», susurró, con la voz ronca por la tos después de atragantarse con el agua del río.
Lucero relinchó suavemente, su hocico rozando su hombro en respuesta. Pero sabía que no estaban a salvo. El río era solo una barrera temporal. Marco y los secuaces de don Esteban pronto encontrarían una manera de cruzarlo o rodearlo para continuar la persecución. Ante ellos, apareció un denso bosque. Los altos pinos y la maleza espesa ocultaban la luz de la luna. Isabela se detuvo, dudando en mirar la profunda oscuridad del bosque. Había oído a su padre hablar de este lugar. Un bosque salvaje ubicado entre las tierras bajas y Sevilla, donde acechaban bestias salvajes y los fugitivos a menudo se perdían. Pero ahora era el único lugar donde podía esconderse. «No tenemos otra opción», le dijo a Lucero apretando las riendas. Lo guió hacia el bosque. Las ramas bajas la rozaban, dejando pequeños rasguños en sus brazos. El aire en el bosque era pesado. El olor a tierra húmeda y hojas podridas era penetrante. El chirrido de los insectos se mezclaba con el susurro de las hojas bajo sus pies, creando una extraña sinfonía de la naturaleza salvaje. Isabela dio unos pasos y se detuvo. Su cuerpo temblaba violentamente por el frío y el agotamiento. Se apoyó en un tronco de pino, jadeando, con las manos en el vientre. Una contracción más fuerte la atravesó, haciéndola gemir suavemente. «Ahora no», susurró. El sudor corría por su frente a pesar del frío que le calaba los huesos. Sabía que no eran señales de parto. Era demasiado pronto, pero el estrés y el frío estaban haciendo que su cuerpo se rebelara. Sacó un pañuelo de su bolsillo, se secó el sudor del rostro y luego se sentó bajo un árbol, apoyando la espalda en el tronco áspero. Lucero se quedó cerca de ella, bajando la cabeza como queriendo protegerla del viento frío que soplaba entre las hojas. Sacó el trozo de pan seco que le quedaba, lo partió por la mitad y le dio una parte a Lucero. «Come», dijo con voz débil. Él tomó el pan, masticó lentamente, sus ojos sin apartarse de ella. Isabela comió el resto, pero la sequedad le dificultó tragar. Necesitaba agua, pero el río que acababan de cruzar no era una opción. El agua fría y sucia podía matarla más rápido que el hambre. De repente, un largo aullido resonó desde lo profundo del bosque, agudo y escalofriante. Isabela se sobresaltó, abrazando su vientre con fuerza. Sus ojos se abrieron mirando la oscuridad. El aullido era de un lobo. No solo uno, sino posiblemente una manada entera. Había oído a su padre hablar de los lobos en este bosque, depredadores que nunca perdonaban a las presas débiles. Y ahora, con su cuerpo empapado, exhausto y su pesado embarazo, ella era una presa perfecta. «Lucero», susurró, con la voz temblorosa, apretando las riendas. Lucero levantó las orejas, su cuerpo tenso, como listo para enfrentarse a cualquier peligro. Una sombra oscura cruzó entre los arbustos no muy lejos. Un par de ojos verde brillante destellaron en la oscuridad. Isabela contuvo la respiración. Su corazón latía con fuerza en su pecho. El lobo salió, más grande de lo que imaginaba, su pelaje gris y áspero mojado por la lluvia. La miró, sus ojos brillantes con hambre. Lucero relinchó fuerte, un sonido poderoso que resonó por el bosque. Luego pateó el suelo, su nariz bufando amenazadoramente. El lobo retrocedió, pero no se fue de inmediato. Gruñó, mostrando sus dientes blancos en la oscuridad. Isabela se levantó de golpe, aunque sus piernas temblaban hasta casi no poder sostenerla. Se apoyó en Lucero, con la otra mano apretando el collar de plata de su padre como un amuleto. «No te acerques», susurró, sin saber si se lo decía al lobo o a sí misma. Lucero avanzó, interponiéndose entre ella y la bestia,
sus fuertes patas golpeando el suelo, produciendo fuertes ruidos. El lobo retrocedió, gruñó un par de veces más y luego giró la cabeza y corrió hacia la oscuridad, quizás sin querer enfrentarse a un oponente tan grande como Lucero. Ella suspiró aliviada, pero el alivio duró solo unos segundos. El aullido resonó de nuevo, esta vez desde diferentes direcciones. Se dio cuenta de que el lobo anterior no estaba solo. Toda la manada estaba en algún lugar del bosque y podían regresar en cualquier momento. «Tenemos que irnos», le dijo a Lucero, su voz perdida en el miedo. Lo guió más adentro del bosque, buscando un lugar más escondido para refugiarse. Después de un rato, descubrió una pequeña cavidad rocosa debajo de la raíz de un gran pino, lo suficientemente grande para que ella y Lucero se refugiaran temporalmente. Se sentó, apoyándose en la roca, acercando a Lucero para que la protegiera. Temblaba. El frío y el hambre debilitaban su cuerpo rápidamente. Abrazó el cuello de Lucero, sintiendo el calor que emanaba de él. «Mientras te tenga a ti, no me rendiré», susurró, su voz débil pero llena de determinación. Lucero bajó la cabeza, su hocico rozó su hombro, como respondiendo a su promesa. Pero justo en ese momento, sintió un ligero escalofrío, secuela del frío y el agua del río. Cerró los ojos, su cabeza daba vueltas, soñando vagamente con su padre de pie frente a ella. Sus ojos amables la miraban. «Sigue adelante, Isabela». Su voz resonó en su mente, cálida y firme. Abrió los ojos, su respiración entrecortada. El aullido de los lobos aún resonaba a lo lejos, pero se debilitaba, como si la manada hubiera abandonado la idea de atacar. Isabela miró a Lucero. Sus ojos seguían brillando en la oscuridad. Sabía que necesitaban descansar, pero también sabía que este bosque no era un lugar seguro para detenerse por mucho tiempo. Con las pocas fuerzas que le quedaban, acarició suavemente la nariz de Lucero, susurrando: «Mañana continuaremos». Pero en su interior no estaba segura de cómo sería el mañana. Solo sabía que, con Lucero a su lado, aún tenía esperanza. La primera luz del amanecer se filtraba entre las densas copas de los pinos, iluminando el pequeño hueco de roca donde Isabela y Lucero se habían refugiado. La ligera fiebre había remitido durante la noche, dejándola exhausta, pero aún mantenía los ojos abiertos, esforzándose por permanecer alerta. El aullido de los lobos ya no resonaba, reemplazado por el trino de los pájaros, que ofrecían una falsa sensación de paz en medio del bosque salvaje. Isabela se incorporó, apoyándose en la fría roca, con una mano sobre su vientre abultado. Las contracciones habían disminuido, pero su cuerpo aún dolía por el frío, el hambre y el duro viaje. Miró a Lucero. El fiel caballo seguía a su lado. Sus ojos brillantes reflejaban vigilancia a pesar de su propio agotamiento. Acarició suavemente el hocico de Lucero, sintiendo su cálido aliento. «Me salvaste de nuevo», susurró, con la voz ronca por la garganta seca. Su pelaje gris plateado aún estaba húmedo por la lluvia de la noche anterior, pero no mostraba signos de debilidad. Isabela sacó el pañuelo de su bolsillo, ahora arrugado y húmedo, y se secó el sudor de la frente. Buscó en su bolsillo, pero el último trozo de pan lo había compartido con Lucero la noche anterior. Su estómago rugía de hambre, pero no tenía nada para comer. Necesitaba agua, comida, descanso, pero sobre todo necesitaba salir de este bosque antes de que el grupo de Marco la encontrara. Se levantó, apoyándose en el lomo de Lucero para mantener el equilibrio. Sus piernas temblaban, entumecidas por el frío que le calaba los huesos, pero apretó los dientes y salió del hueco de roca.
El bosque permanecía en silencio, solo el susurro de las hojas bajo sus pies y el viento que soplaba entre los árboles rompían la quietud. Isabela guió a Lucero lentamente, buscando una salida del bosque para continuar su viaje. No sabía dónde estaba, solo esperaba que Sevilla, la ciudad más grande de la región, estuviera en algún lugar delante. Su padre le había contado que Sevilla era un lugar donde podría encontrar ayuda, pero para llegar allí tenía que superar peligros que nunca había imaginado. Después de caminar un rato, oyó el sonido del agua que fluía, no el torrente de la noche anterior, sino un pequeño arroyo que gorgoteaba cerca. Sonrió débilmente y guió a Lucero siguiendo el sonido. A través de unos arbustos bajos apareció un arroyo, con agua cristalina que fluía sobre rocas lisas. Isabela se arrodilló junto a la orilla. Con las manos temblorosas recogió agua y se la llevó a la boca. El agua helada le bajó por la garganta, aliviando su sed ardiente. Bebió unos sorbos más. Luego humedeció su pañuelo y se limpió la cara y el cuello. Lucero también bajó la cabeza para beber. El sonido del agua golpeando su hocico se mezcló con el murmullo del arroyo, creando un raro momento de paz. Pero esa paz no duró. Un crujido de ramas resonó detrás, seco y repentino. Isabela se sobresaltó y giró la cabeza. Lucero erigió las orejas. Su cuerpo se tensó. Sus fosas nasales bufaron con alerta. Ella contuvo la respiración, con los ojos fijos en los densos arbustos. Una figura alta salió. Sus botas de cuero embarradas pisaron las hojas secas, produciendo un crujido. Era un hombre, con un rostro delgado, ojos estrechos y una barba descuidada. Llevaba una chaqueta negra andrajosa y empuñaba un cuchillo de caza brillante. Isabela lo reconoció. No era Marco, sino uno de sus secuaces, al que había visto detrás de Rodrigo una vez que vino a cobrar una deuda. «Finalmente te encontré», dijo él, con voz áspera y un tono de satisfacción. Se acercó. El cuchillo en su mano brilló bajo la tenue luz de la mañana. Rodrigo dijo que huiste, pero no esperaba que te atrevieras a ir tan lejos, y con esa panza. Se burló. Sus ojos recorrieron su cuerpo como los de un depredador. Isabela retrocedió, con una mano sobre su vientre. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Sabía que él no solo quería capturarla. Sus ojos reflejaban la crueldad de alguien dispuesto a matar sin pestañear. «No te acerques», gritó ella. Su voz temblaba pero intentaba sonar fuerte. Agarró con fuerza las riendas de Lucero retrocediendo hacia el arroyo. Él se rió a carcajadas caminando más rápido. «¿Crees que puedes escapar? Marco está cerca y cuando llegue rogarás morir pronto». Levantó el cuchillo. El acero frío reflejó la luz. Isabela miró a su alrededor, pero no había escapatoria. Detrás estaba el arroyo, a ambos lados densos matorrales. Estaba acorralada, pero Lucero no se quedó quieto. Relinchó con fuerza, un sonido poderoso resonó por el bosque, y luego se lanzó hacia adelante, interponiéndose entre ella y su perseguidor. Él se detuvo en seco, sorprendido por la reacción del caballo. «¡Maldita bestia!», rugió, blandiendo el cuchillo hacia Lucero. Pero Lucero fue más rápido. Levantó sus patas delanteras, sus fuertes cascos golpearon su pecho con un crujido seco. Él gritó, cayendo hacia atrás, el cuchillo salió volando de su mano y cayó al suelo a unos metros de distancia. Isabela se quedó paralizada, con la mano sobre la boca para ahogar un grito. El perseguidor yacía en el suelo, abrazándose el pecho y gimiendo. Sangre goteaba de la comisura de sus labios. Intentó levantarse, pero Lucero volvió a golpear el suelo con sus patas, bufando amenazadoramente. «¡Maldita sea!», siseó él, pero su voz era débil
sin rastro de amenaza. Isabela se acercó, con la mano temblorosa recogió el cuchillo del suelo. La hoja estaba fría en su mano, pero no pensaba usarlo. Solo quería asegurarse de que no pudiera perseguirla. Sostuvo el cuchillo, retrocediendo junto a Lucero. «¡Vámonos!», le susurró. Su voz se quebró por el miedo y la adrenalina. Lucero giró la cabeza y la guió lejos del arroyo, dejando atrás al perseguidor que yacía allí, gimiendo de dolor. Pero cuando habían dado unos pasos, oyó que él murmuraba: «Lucero, te recuerdo». Isabela se detuvo en seco y giró la cabeza. Él levantó la vista. Sus ojos nublados brillaron con una extraña mirada de odio. «Aquella vez también me pateaste, en el establo». Su voz se entrecortó. Luego cayó, inmóvil. Isabela se estremeció, dándose cuenta de algo. Él había sido uno de los hombres que trabajaban para su padre, un joven agresivo al que Lucero había pateado cuando intentó golpearlo hacía años. Ahora era un secuaz de don Esteban, y ese recuerdo parecía haberse convertido en un rencor persistente. Se giró sin querer pensar más. Lucero la había salvado de nuevo, pero sabía el precio de esta lealtad. La sangre en el suelo era una advertencia. El grupo de Marco no perdonaría cuando lo supieran. Guió a Lucero más adentro del bosque. El pequeño cuchillo en su mano ahora era un arma improvisada. El bebé en su vientre dio una patada fuerte, como para recordarle que aún estaban vivos. «Gracias, cariño», susurró, sin saber si se dirigía al bebé o a Lucero. Pero el sonido de los cascos resonó de nuevo a lo lejos, débil pero claro. Marco se acercaba. Con las pocas fuerzas que le quedaban, Isabela siguió adelante, sabiendo que este bosque era solo una parada temporal en el peligroso camino que tenía por delante. El sol ya estaba más alto cuando Isabela y Lucero salieron del bosque salvaje, los primeros rayos atravesando las copas de los árboles, iluminando el sendero embarrado por el que caminaban. La lluvia de la noche anterior había cesado por completo, dejando un aire húmedo y un fuerte olor a tierra de bosque. Isabela avanzaba lentamente, agarrándose al lomo de Lucero para mantener el equilibrio, sus pies descalzos hinchados y llenos de rasguños. El manto mojado se pegaba a su cuerpo. El frío de la noche anterior aún no se había ido, haciéndola temblar a intervalos. En su mano, apretaba el pequeño cuchillo que había recogido de uno de sus perseguidores, un arma de defensa improvisada que esperaba no tener que usar. Pero el recuerdo de la patada de Lucero y el gemido de su enemigo aún la atormentaban, como un recordatorio de que el peligro nunca estaba lejos. Lucero caminaba a su lado, con paso constante aunque también estaba exhausto. Su pelaje gris plateado ahora estaba cubierto de barro, sus orejas erguidas, alerta a cualquier sonido a su alrededor. Isabela lo miró, sintiendo una profunda gratitud silenciosa. «Eres todo lo que tengo», susurró, acariciando suavemente su cuello. El bebé en su vientre se movió ligeramente, como respondiendo a sus palabras, brindándole un poco de consuelo en medio del dolor y el cansancio. Pero sabía que no podían detenerse por mucho tiempo. El sonido de los cascos del grupo de Marco aún resonaba en su memoria, como un fantasma que la perseguía sin cesar. El bosque se fue aclarando gradualmente, dando paso a una pradera extensa, donde los olivos crecían dispersos y pequeños caminos de tierra serpenteaban en todas direcciones. Isabela se detuvo, jadeando, mirando a su alrededor para orientarse. Su padre le había dicho que Sevilla estaba al sureste de Andalucía, una gran ciudad con calles empedradas e imponentes iglesias. Si pudiera llegar allí, tal vez encontraría ayuda. Pero con su cuerpo exhausto y su pesado embarazo,
no estaba segura de poder llegar tan lejos. Necesitaba descansar, necesitaba un lugar seguro, aunque solo fuera temporalmente. Caminando un poco más, escuchó el sonido de niños riendo a lo lejos. Isabela levantó la cabeza, entrecerrando los ojos bajo la luz brillante del sol. Un pequeño pueblo apareció ante ella. Casas con techos de tejas rojas acurrucadas junto a una colina baja. El humo se elevaba de las chimeneas, trayendo consigo el olor a pan horneado y leña quemada. Guió a Lucero lentamente hacia allí, con la esperanza de encontrar algo de comida o un lugar para descansar. Al acercarse, vio a un grupo de niños jugando junto al camino de tierra. Se detuvieron, mirándola con curiosidad. Una mujer embarazada, con ropa andrajosa, guiando a un caballo cubierto de barro. Un niño, de unos 7 años, con el pelo castaño y rizado, se acercó a ella. ¿Se ha perdido, señora?, preguntó con voz clara. Isabela sonrió débilmente y asintió. «Necesito un poco de agua», dijo con la voz ronca. El niño la miró por un momento y luego corrió hacia una casa cercana. Unos minutos después, regresó, con un pequeño trozo de pan y una taza de barro en la mano. «Mi madre me dijo que se lo diera», dijo, entregándole las cosas con una mirada tímida. Isabela lo tomó, con lágrimas a punto de brotar. «Gracias», susurró, bebiendo un sorbo de agua fría y luego partiendo el trozo de pan por la mitad para dárselo a Lucero. Los aldeanos la miraban desde la distancia, con miradas curiosas y sospechosas, pero nadie preguntó nada más. Se sentó a descansar junto al camino. La sensación de saciedad del pequeño trozo de pan la ayudó a recuperar un poco de fuerzas. Pero justo en ese momento, un hombre de mediana edad salió de una casa cercana, con el rostro curtido por el sol y ojos penetrantes. «¿Quién es usted?», preguntó con voz brusca. Isabela se sobresaltó, apretando el cuchillo en su bolsillo. «Yo solo estaba pasando», dijo, tratando de mantener la calma en su voz. Él la miró. Luego miró a Lucero, con una pizca de sospecha en sus ojos. «Esta mañana pasaron por aquí unos hombres a caballo, preguntando por una mujer embarazada y un caballo gris. No parecían amables». Isabela sintió que su corazón se encogía. Marco estaba más cerca de lo que pensaba. Se levantó, apoyándose en Lucero. «Gracias por el pan», dijo rápidamente, y luego guió a Lucero fuera del pueblo antes de que el hombre pudiera preguntar más. El sonido de los cascos del grupo de persecución resonaba en su cabeza, instándola a caminar más rápido a pesar del dolor en sus pies. Caminó por campos de hierba, por pequeños caminos, hasta que el sol estuvo en su punto más alto. Finalmente, al cruzar una colina baja, vio los altos tejados de Sevilla a lo lejos, la ciudad de la que su padre le había hablado, donde esperaba encontrar la salvación. Pero antes de llegar a la ciudad, descubrió un pequeño convento solitario en la ladera de una colina, sus muros de piedra gris cubiertos de musgo verde. La vieja puerta de madera estaba entreabierta y el sonido de una campana resonó desde el interior. Isabela se detuvo, jadeando, sintiendo que sus piernas no podían dar un paso más. Guió a Lucero hasta que estuvieron cerca y golpeó suavemente la puerta. Una monja anciana salió, su rostro amable pero austero. Sus profundos ojos marrones la miraron. «¿Qué necesitas, hija?», preguntó con voz cálida. «Yo necesito refugio», dijo Isabela, con voz débil, abrazando su vientre. La monja la miró por un momento y luego asintió, abriendo la puerta. «Entra, hija. Dios no abandona a nadie». Isabela entró. Lucero la siguió,
siendo llevado a un rincón cubierto de un pequeño patio. Dentro del convento, el ambiente era cálido y tranquilo. El olor a incienso se mezclaba con el suave murmullo de las oraciones de las monjas. La monja anciana se presentó como Madre Clara, la superiora del convento. Guió a Isabela a una pequeña habitación y la hizo sentarse en una sencilla cama de madera. «¿Qué te ha sucedido?», preguntó Madre Clara, sus ojos brillando con preocupación. Isabela dudó por un momento, luego contó su historia: su matrimonio violento con Rodrigo, su decisión de huir y el peligroso viaje para mantener a Lucero y a su hijo a salvo. Madre Clara escuchó sin interrumpir, pero cuando Isabela terminó, le tomó la mano. «No eres la primera en buscar refugio aquí», dijo, con voz triste. «Yo perdí una hija a causa de la violencia doméstica. Si no pude salvarla a ella, te salvaré a ti». Las lágrimas rodaron por las mejillas de Isabela. Por primera vez en muchos días, sintió un poco de seguridad. Madre Clara le trajo un plato de sopa caliente y una manta de lana gruesa, ayudándola a calentar su cuerpo helado. Comió cada cucharada, sintiendo el calor extenderse desde su estómago por todo su cuerpo. Pero cuando intentó levantarse para dar las gracias, un dolor agudo le atravesó el vientre, haciéndola gemir suavemente. Madre Clara puso una mano en su hombro, con voz tranquilizadora: «Descansa, hija, necesitas fuerzas para el bebé». Isabela se acostó, sus ojos se nublaron por las lágrimas. A través de la pequeña ventana, vio a Lucero de pie bajo el cobertizo, sus orejas erguidas como si aún la estuviera vigilando. Sabía que este convento era solo un refugio temporal. Marco y Rodrigo no se rendirían. Pero por primera vez en muchos días, cerró los ojos, dejando que el sueño la invadiera, trayendo consigo la esperanza de que mañana sería un día mejor. Los días en el convento pasaron como un breve sueño en medio de la larga pesadilla de Isabela. La suave luz del sol se filtraba por la pequeña ventana de la habitación de madera, iluminando la cama donde descansaba. Las campanas de la iglesia resonaban con regularidad cada mañana, mezclándose con las suaves oraciones de las monjas, brindando una sensación de paz que no había experimentado desde que huyó. Madre Clara, con sus ojos bondadosos y su voz cálida y profunda, la cuidó como una verdadera madre. Le traía tazones de sopa caliente, pan suave y fragante, y palabras de consuelo que aliviaban su corazón herido. Por primera vez en muchos días, Isabela sintió que su cuerpo se recuperaba gradualmente, aunque leves dolores abdominales aparecían ocasionalmente, recordándole su embarazo de 7 meses que crecía en su cuerpo exhausto. Lucero se quedó en un rincón del pequeño patio del convento, bajo un cobertizo de madera que las monjas habían construido temporalmente. Todos los días, Isabela iba a visitarlo, acariciando su pelaje gris plateado ahora seco y brillante bajo el sol. «Sigues aquí conmigo», susurraba, con los ojos llenos de gratitud. Lucero relinchaba suavemente. Su hocico rozaba su hombro, como respondiendo a una promesa invisible entre ellos. Las monjas no preguntaron mucho sobre su historia, pero Madre Clara había dejado claro: «Este convento es un refugio para las almas perdidas. Puedes quedarte todo el tiempo que necesites». Isabela asintió, pero en su interior sabía que esta paz no podía durar para siempre. Marco y Rodrigo seguían ahí afuera, y no se rendirían en su búsqueda. El tercer día en el convento, justo cuando el sol se elevaba, Isabela se sentó junto a la ventana, con el collar de plata de su padre en la mano, el único recuerdo que quedaba de un pasado feliz. Lo apretó con fuerza, recordando los días en que su padre la llevaba a montar a Lucero por el olivar
su voz grave contando historias de valentía y esperanza. Pero ese recuerdo se desvaneció rápidamente cuando un fuerte golpe resonó en el portón de madera del convento. Isabela se sobresaltó, su mano tembló y dejó caer el collar al suelo. Se levantó y miró al patio por la rendija de la ventana. Una figura familiar estaba allí, alta y tambaleante. Sus hombros temblaban por su respiración pesada. Era Rodrigo. Su corazón se encogió. La respiración se le atascó en el pecho. ¿Cómo la había encontrado? Giró la cabeza pensando en ir a buscar a Madre Clara, pero volvieron a golpear la puerta, más fuerte, seguido de una voz áspera que no podía olvidar. «Abre la puerta. Sé que está ahí dentro». Isabela se escondió detrás de la puerta de la habitación, con una mano sobre su vientre, tratando de reprimir el grito que amenazaba con escapar. Las monjas en el patio se detuvieron, mirándose con preocupación. Madre Clara salió de la capilla, con las manos juntas frente a su pecho, su rostro sereno pero con una mirada aguda. «¿Quién es?», preguntó. Su voz profunda resonó por el patio. Rodrigo entró por el portón. Sus botas sucias pisaron el suelo de piedra, dejando rastros de barro. Llevaba su chaqueta andrajosa. Sus ojos estaban inyectados en sangre por el alcohol y la falta de sueño, pero su rostro ya no tenía la ferocidad habitual. En cambio, se arrodilló ante Madre Clara, con las manos juntas como en súplica. «Soy su esposo», dijo con voz temblorosa. «Isabela, he venido a pedirle perdón». Isabela escuchó cada palabra. Su cuerpo se tensó por el miedo mezclado con la incredulidad. ¿Perdón? ¿De la boca de Rodrigo? Sonaba como una cruel burla. Madre Clara lo miró. Sus ojos se entrecerraron con sospecha. «¿Su esposo?», repitió, su voz sin emoción. «Si usted es su esposo, ¿por qué huyó hasta aquí en ese estado?». Rodrigo bajó la cabeza. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, pero Isabela, desde su escondite, se dio cuenta de que no eran lágrimas sinceras. Se secó la cara, con la voz entrecortada. «Me equivoqué. Soy alcohólico, la golpeé, pero he recapacitado. Solo quiero llevarla a casa para enmendar mis errores». Levantó la vista. Sus ojos enrojecidos miraron a Madre Clara como un hombre destrozado por el remordimiento. Isabela salió de la habitación, incapaz de soportarlo más. «¡No le crean!», gritó. Su voz temblaba pero llena de determinación. Se acercó, con la mano aún sobre su vientre, sus ojos fijos en Rodrigo. Él se volvió hacia ella, con una mirada de sorpresa momentánea que rápidamente volvió a su expresión de dolor. «Isabela», dijo con voz suave, «sé que no lo merezco, pero dame una oportunidad. Lo he perdido todo. Deudas, amigos. Solo tú y nuestro hijo son mi familia». Se arrodilló ante ella con las manos extendidas en súplica. Las monjas se quedaron alrededor, susurrando entre ellas, algunas con expresiones de simpatía. Madre Clara puso una mano en el hombro de Isabela, su voz grave. «La decisión es tuya, hija. Respetaré tu voluntad». Isabela miró a Rodrigo. Su corazón estaba confundido. Una pequeña parte de ella, el recuerdo de los primeros días en que él había sido amable, antes de que el alcohol y el juego lo convirtieran en un monstruo, vaciló por un instante. Recordó las tardes en que le traía flores silvestres, riendo con ella en el campo. Pero luego sus ojos brillaron, un destello de astucia que ella conocía demasiado bien, y todos los hermosos recuerdos se desvanecieron. Esto no era remordimiento. Era una trampa. «Estás mintiendo», dijo ella con voz fría, retrocediendo un paso. «Nunca has cambiado». Rodrigo se levantó de un salto, la expresión de dolor en su rostro desapareció,
reemplazada por su ira familiar. ¿Crees que puedes escapar?, rugió, lanzándose hacia ella para agarrarle la mano. Isabela gritó, tratando de zafarse, pero su embarazo la había debilitado más que nunca. Él le apretó la muñeca, arrastrándola hacia el portón. «Eres mía, y te llevaré conmigo». Pero justo en ese momento, un fuerte relincho resonó por el patio del convento. Lucero, desde un rincón del patio, salió disparado como un rayo. Sus poderosos cascos golpearon el suelo. Embistió a Rodrigo con fuerza, haciéndolo caer hacia atrás, soltando a Isabela. Él gritó de dolor, abrazándose el hombro golpeado. «¡Maldita bestia!», siseó, pero Lucero no se detuvo. Mordió su brazo con fuerza, sus dientes apretaron, arrastrándolo lejos de ella. Rodrigo gritó, la sangre brotaba de la mordedura, pero no pudo resistir la fuerza del caballo. Madre Clara y las monjas corrieron hacia él, con palos de madera y escobas en las manos, ahuyentando a Rodrigo del patio. «Váyase de aquí, o llamaremos a la guardia», gritó Madre Clara, con voz autoritaria. Rodrigo se levantó, tambaleándose, con una mano en su herida. «Te arrepentirás, Isabela», rugió. Sus ojos inyectados en sangre brillaron con odio. «Volveré, y esta vez nadie te salvará». Se dio la vuelta y huyó. Su figura tambaleante desapareció tras la colina. Isabela cayó al suelo, con las manos sobre su vientre, su respiración entrecortada. Madre Clara se arrodilló a su lado, abrazándola como una madre. «Estás a salvo», susurró, pero Isabela sabía que era solo temporal. Rodrigo no se rendiría, y Marco seguía ahí afuera. Miró a Lucero, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Gracias», susurró, pero en su interior la preocupación volvió a surgir. La trampa de Rodrigo era solo el comienzo de peligros mayores por delante. El grito de Rodrigo aún resonaba en la cabeza de Isabela cuando cayó al suelo del patio del convento. Sus manos temblaban mientras abrazaba su vientre abultado. Su respiración era entrecortada. El sudor mezclado con lágrimas rodaba por sus pálidas mejillas. Madre Clara se arrodilló a su lado. Sus delgados brazos la rodearon. Su voz cálida resonó en medio del caos. «Estás a salvo, Isabela. Él se ha ido». Pero Isabela no podía creer esas palabras, la última amenaza de Rodrigo. «Volveré, y esta vez nadie te salvará». Como una afilada daga se clavó en su corazón, recordándole que la paz en el convento era solo una ilusión frágil. Él no se rendiría, nunca se rendiría, y ella lo sabía mejor que nadie. Lucero estaba a unos pasos de distancia. Sus cascos aún golpeaban el suelo, su nariz bufaba con alerta. Su pelaje gris plateado brillaba bajo el sol del mediodía, pero sus ojos brillantes reflejaban una ferocidad que Isabela rara vez veía. Acababa de derribar a Rodrigo, mordiéndole la mano, protegiéndola de sus rudas manos. La sangre de la mordedura aún goteaba de su hocico, una pequeña mancha roja pero escalofriante. Isabela miró a Lucero. Su corazón se llenó de un sentimiento de gratitud y dolor. «Me salvaste de nuevo», susurró, su voz quebrándose por las lágrimas. Pero el precio de esta lealtad la aterrorizaba. La sangre en el suelo, el odio en los ojos de Rodrigo. Todo anunciaba una tormenta aún mayor acercándose. Las monjas se agolparon a su alrededor, con varas de madera y escobas en las manos, sus ojos llenos de preocupación y determinación. Una de ellas, Sor María, una joven monja de cabello castaño claro, corrió a ayudarla a levantarse. «No se atreverá a volver pronto», dijo. Su voz temblaba pero tratando de sonar fuerte. «La protegeremos.
Isabela asintió, pero sus ojos permanecieron fijos en la puerta del convento, donde Rodrigo acababa de desaparecer tras la colina. Sabía que no actuaba solo. Marco y los secuaces de don Esteban seguramente estaban cerca, y la trampa anterior era solo el primer paso en su plan. Madre Clara la guió adentro, haciéndola sentar en una silla de madera en el pequeño comedor del convento. Le trajo una taza de agua tibia y un pequeño trozo de pan, colocándolos frente a ella. «Bebe, necesitas recuperar fuerzas», dijo, su voz suave pero autoritaria. Isabela tomó la taza. Sus manos temblaban mientras la acercaba a sus labios, pero no pudo beber de inmediato. La imagen de Rodrigo suplicando perdón y luego volviéndose repentinamente para atacarla, aún estaba vívidamente grabada en su mente. «Él sabe que estoy aquí», susurró, su voz débil. «No se detendrá». Madre Clara se sentó frente a ella, sus manos juntas sobre la mesa. «¿Cómo te encontró?», preguntó, sus ojos penetrantes. Isabela negó con la cabeza, tratando de recordar. Entonces se dio cuenta, el hombre del pequeño pueblo, el que la había interrogado con una mirada sospechosa. «Tal vez fue en el pueblo», dijo, su voz temblaba. «Un hombre me vio y dijo que unos hombres a caballo preguntaron por mí. Rodrigo debió sobornar a alguien, un carretero, un vagabundo, para encontrarme». Madre Clara asintió, su rostro mostrando una leve preocupación. «Es más persistente de lo que pensaba», dijo. «Pero no temas. Este convento ha protegido a muchos y no dejaré que te haga daño». Pero justo cuando terminó de hablar, un fuerte ruido resonó desde el patio del convento. El sonido de cascos de caballo golpeando el suelo con fuerza, seguido del grito familiar de Rodrigo. «Isabela, sal ahora mismo». Isabela se sobresaltó. La taza en su mano cayó al suelo, rompiéndose en pedazos. Madre Clara se levantó de golpe, corriendo hacia la puerta, pero Isabela ya se había lanzado tras ella, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. No podía dejar que las monjas lo enfrentaran solas, no después de lo que él había hecho. A través de la puerta de madera entreabierta, vio a Rodrigo de pie en medio del patio, con un palo de madera recogido de algún lugar del camino en su mano. Ya no tenía la fingida apariencia de arrepentimiento de antes. Su rostro estaba enrojecido por el alcohol y la ira. Sus ojos inyectados en sangre brillaban con locura. «¿Crees que estas viejas te salvarán?», rugió, señalando con el palo a las monjas que se reunían alrededor del patio. «Ya te lo dije, me perteneces y te llevaré conmigo, aunque tenga que quemar este lugar hasta las cenizas». Avanzó, el palo en alto, listo para golpear a cualquiera que se interpusiera en su camino. Isabela gritó: «¡Detente!». Salió al patio, abrazando su vientre. Sus piernas temblaban, pero sus ojos estaban llenos de determinación. «Déjalas en paz. Si me quieres a mí, entonces ven a buscarme». No quería que las monjas se vieran involucradas. Habían sido demasiado buenas con ella, y no podía permitir que se derramara más sangre. Rodrigo se burló, acercándose a ella. «Muy inteligente», dijo, con voz fría. «Ven conmigo, y perdonaré a estas». Pero justo cuando levantó la mano para agarrarla, un relincho resonó por el patio del convento, fuerte y furioso. Lucero, desde un rincón del patio, se lanzó como un torbellino, sus cascos golpeando el suelo con una fuerza tremenda. Embistió a Rodrigo con fuerza, haciéndolo caer hacia atrás. El palo voló de su mano. Gritó de dolor, revolcándose en el suelo de piedra, pero Lucero no se detuvo. Mordió su mano con fuerza, la misma mano que había mordido antes, sus dientes apretados, alejándolo de Isabela.
La sangre brotó de la mordedura, roja oscura sobre el suelo, y Rodrigo gritó de dolor. «¡Maldito caballo!», siseó, tratando de zafarse, pero Lucero era demasiado fuerte. Lo arrojó al suelo de nuevo, sus cascos golpearon el suelo justo al lado de su cabeza, como una última advertencia. Isabela se quedó paralizada, con las manos en la boca, sin creer lo que estaba sucediendo. Las monjas corrieron, con varas y escobas, rodeando a Rodrigo. Madre Clara se acercó, con voz autoritaria. «Vete de aquí ahora mismo, o no tendremos piedad». Rodrigo se levantó tambaleándose, con la mano en la herida sangrante. Miró a Isabela, sus ojos inyectados en sangre brillaban con un odio profundo. «Te arrepentirás», rugió con la voz áspera. «Volveré con Marco, y esta vez tú y ese caballo moriréis». Se giró y huyó, su figura vacilante desapareciendo tras la puerta del convento, dejando un pequeño rastro de sangre en el suelo de piedra. Isabela cayó al suelo, su respiración entrecortada, abrazando su vientre. Un dolor agudo la atravesó, más fuerte que antes, haciéndola gemir suavemente. Madre Clara se arrodilló a su lado, abrazándola, con voz tranquilizadora. «Hiciste lo correcto. No podrá tocarte mientras estemos aquí». Pero Isabela no podía dejar de temblar. Miró a Lucero, que ahora estaba quieto, su nariz aún bufaba con cautela. «Gracias», susurró, las lágrimas rodando por sus mejillas, pero en su interior sabía que la amenaza de Rodrigo no era vana. Volvería, y esta vez traería a Marco, un hombre 100 veces más peligroso que él. Abrazó su vientre, sintiendo al bebé patear con fuerza, como queriendo recordarle que aún estaban vivos. Pero esa vida estaba más amenazada que nunca, y no sabía cuánto tiempo más podría protegerlos el convento. Después de que Rodrigo fue expulsado del convento, el aire volvió a calmarse, pero esa paz era solo una fina capa que ocultaba la ansiedad en el corazón de Isabela. Se sentó en la cama de madera de la pequeña habitación, con las manos sobre su vientre abultado, su respiración aún entrecortada después del tenso enfrentamiento. Los punzantes dolores en su vientre ahora llegaban con más frecuencia. Ya no eran las leves contracciones que había experimentado en el bosque o a orillas del río. Eran fuertes, agudos, como olas que golpeaban repetidamente su cuerpo exhausto. Isabela se mordió el labio, tratando de reprimir un gemido, pero el sudor ya le corría por la frente, empapando su cabello negro y enmarañado. Madre Clara estaba a su lado, sus manos delgadas descansaban sobre sus hombros, su mirada bondadosa pero llena de preocupación. «¿Cómo te encuentras?», preguntó, con su voz cálida y profunda. Isabela negó con la cabeza, incapaz de responder de inmediato. Otro dolor la invadió, haciéndola abrazar su vientre y gemir suavemente. «Yo creo que ya viene», susurró con la voz temblorosa. Madre Clara asintió, sin dudar. «No temas, estaré aquí contigo». Se volvió hacia la hermana María, la joven monja que estaba cerca de la puerta, y ordenó rápidamente: «Prepara agua caliente y paños limpios. El bebé está por nacer». Las monjas del convento actuaron con rapidez, trayendo baldes de agua caliente, paños blancos y algunas hierbas que usaban para aliviar el dolor. La pequeña habitación se llenó de actividad, pero sin caos. Cada una sabía lo que tenía que hacer, como si ya hubieran ayudado a dar a luz a otras mujeres perdidas que habían llegado allí. Isabela se acostó en la cama, sus manos apretaron la manta de lana, sus ojos se llenaron de lágrimas. No esperaba que el bebé llegara tan pronto, solo 7 meses, o quizás 8, no estaba segura. El viaje huyendo, el frío, el hambre y el estrés la habían llevado al límite, y ahora
Su cuerpo no podía esperar más. Madre Clara se sentó a su lado, tomó su mano y le dijo con suavidad: «Respira hondo, Isabela. Eres más fuerte de lo que crees». Pero Isabela no se sentía fuerte en absoluto. Tenía miedo de que el bebé no sobreviviera, miedo de no tener fuerzas para superar este dolor. «No puedo», susurró. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Madre Clara apretó su mano con más fuerza. Su mirada brillaba con determinación. «Has cruzado un río, has atravesado un bosque salvaje, has superado a quien quería matarte. Superarás esto, porque tu bebé te necesita». La siguiente contracción llegó, más fuerte que nunca, haciendo que Isabela gritara. Su cuerpo se arqueó de dolor. Las monjas la rodearon, una le secó el sudor de la frente, otra le puso un paño caliente sobre el vientre. La hermana María estaba al final de la cama, su voz tranquilizadora. «Ya casi lo tienes, puja cuando te diga». Isabela asintió, aunque su mente daba vueltas, todo se desdibujaba por el dolor. Respiró hondo, tratando de concentrarse en la voz de Madre Clara, en su mano que apretaba la suya. «Eres una madre», susurró, «y todas las madres son fuertes por sus hijos». El tiempo pasó como una pesadilla prolongada. Los gritos de Isabela resonaban en la pequeña habitación, mezclándose con las suaves oraciones de las monjas. Cantaban himnos, melodías suaves pero poderosas, como queriendo darle fuerza. Isabela no pudo contar cuántas veces pujó, cuántas veces pensó que se desmayaría. Pero entonces, después de la contracción más intensa, la hermana María gritó: «Veo la cabeza, puja una vez más». Isabela reunió todas sus fuerzas restantes, gritó por última vez y luego sintió una extraña liberación. El débil llanto de un bebé resonó, cortando la atmósfera pesada de la habitación. Isabela abrió los ojos, su respiración entrecortada, y vio a la hermana María levantar a una pequeña criatura, roja y temblorosa. «Es un niño», dijo la hermana, con voz llena de alegría, cortando rápidamente el cordón umbilical y envolviendo al bebé en una manta blanca. Isabela rompió a llorar, no de dolor, sino de felicidad. Extendió la mano, temblorosa, y tomó a su hijo de los brazos de la hermana María. El bebé era más pequeño de lo que imaginaba. Sus pequeñas manos estaban apretadas, sus ojos cerrados, pero su llanto era la prueba de que estaba vivo. Madre Clara sonrió, secándose las lágrimas de las mejillas. «Lo hiciste», dijo, con la voz entrecortada. Isabela abrazó a su bebé, sintiendo el calor de su pequeño cuerpo. «Mateo», susurró, nombrando a su hijo, regalo de Dios, un nombre que había elegido hacía mucho tiempo, como una oración por la supervivencia de ambos. Besó la frente de Mateo. Las lágrimas cayeron sobre su pequeño rostro. «Eres todo para mí», dijo. Su voz se quebró por la alegría y el dolor mezclados. Por la pequeña ventana, oyó el suave relincho de lucero desde el patio del convento. Estaba allí, bajo el cobertizo, con las orejas erguidas como si sintiera el milagro que acababa de ocurrir. Isabela sonrió débilmente, imaginando a Lucero pateando alegremente el suelo. «Tú también eres parte de esto», susurró, como si le hablara a través de la distancia. Las monjas trajeron un recipiente con agua tibia y un paño limpio, ayudándola a lavarse y a vestir a Mateo. Madre Clara se sentó a su lado, contándole su propia historia. El hijo que perdió por la violencia doméstica y cómo encontró sentido ayudando a personas como Isabela. «Mateo es un regalo tanto para ti como para mí», dijo, su voz triste pero llena de esperanza. Pero esa alegría no duró sin sombra. Cuando Mateo fue colocado a su lado,
Isabela sintió otro dolor, no del parto, sino del recuerdo de la amenaza de Rodrigo. «Volverá con Marco», susurró, apretando la manta. Madre Clara puso una mano en su hombro, su voz firme. «No podrá tocarte mientras estés aquí. Descansa, necesitas fuerzas para Mateo». Isabela asintió, pero en su interior sabía que esta seguridad era solo temporal. Rodrigo y Marco no se rendirían, y con Mateo en sus brazos, tenía más que perder que nunca. Cerró los ojos, abrazando a Mateo contra su pecho, escuchando su respiración regular. Por la rendija de la ventana, las campanas del convento volvieron a sonar, suaves y serenas. Por primera vez en muchos días, Isabela se dejó llevar por el sueño, llevando consigo la imagen de Mateo y Lucero, dos pequeñas luces en su vida llena de oscuridad. Pero en lo profundo de su mente, sabía que su viaje no había terminado y que los días por delante serían aún más desafiantes de lo que podía imaginar. En los días posteriores al nacimiento de Mateo, el convento se convirtió en un refugio cálido para Isabela, pero esa seguridad siempre estuvo amenazada por el fantasma de Rodrigo y Marco. Ella yacía en la pequeña cama de madera. Mateo dormía plácidamente en sus brazos, su respiración regular como una suave melodía en el espacio silencioso. La luz de la tarde entraba por la ventana, iluminando el pequeño rostro de Mateo, resaltando sus mejillas rosadas y sus largas pestañas aún húmedas. Isabela sonrió, acariciando suavemente su cabello, pero en su corazón, la preocupación nunca se desvaneció. La amenaza de Rodrigo, «Volveré con Marco», como una maldición la atormentaba cada noche, haciéndola despertar sobresaltada de pesadillas de sangre y fuego. Madre Clara se sentó a su lado, sus delgados dedos entrelazados, su mirada pensativa. «¿Te sientes mejor?», preguntó con voz suave. Isabela asintió, pero su mirada se perdió en algún lugar fuera de la ventana, donde Lucero estaba bajo el cobertizo, sus orejas erguidas como si aún estuviera vigilando. «Estoy mejor gracias a usted», dijo, con voz ronca, «pero no puedo quedarme aquí para siempre. Rodrigo encontrará la manera de volver, y esta vez no vendrá solo». Madre Clara suspiró asintiendo lentamente. «Lo sé, él es el tipo de hombre que no se rinde, y Marco, él es aún más peligroso». Isabela abrazó a Mateo más cerca, sintiendo el calor de su pequeño cuerpo. «No puedo permitir que mi hijo crezca con miedo», susurró, su voz temblaba. «Necesito llevarlo lejos, donde no puedan encontrarnos». Madre Clara puso una mano en su hombro, sus ojos brillaban con comprensión. «¿En qué has pensado?», preguntó. Isabela respiró hondo, recordando las historias que su padre le contaba sobre el Nuevo Mundo, una tierra lejana al otro lado del océano, donde la gente podía empezar de nuevo. «El Nuevo Mundo», dijo, su voz más firme de lo que esperaba. «Quiero llevar a Mateo allí». Madre Clara no se sorprendió, como si hubiera adivinado su intención. «Es un viaje largo y una elección estratégica, no solo peligrosa sino también costosa», dijo, «pero si esa es tu voluntad, te ayudaré». Se levantó, salió de la habitación y luego regresó con una pequeña bolsa de tela. «Aquí tienes algo de dinero y comida que las monjas han reunido. Los necesitarás en el barco». Isabela lo tomó, las lágrimas rodando por sus mejillas. «Gracias», susurró, sin saber qué más decir ante la bondad de estas mujeres. Esa noche, bajo los arreglos secretos de Madre Clara, Isabela se preparó para dejar Sevilla. Las monjas la llevaron a ella y a Mateo a un pequeño carruaje, cubierto con una lona para evitar miradas curiosas.
Lucero estaba atado con una rienda en la parte trasera, sus pasos constantes al ritmo del carruaje. Isabela abrazó a Mateo. La manta de lana lo envolvía para mantenerlo caliente. Sor María, la conductora, susurró: «La llevaremos al puerto de Cádiz. Hay un barco que zarpa mañana por la mañana». Isabela asintió, con el corazón apesadumbrado pero también con un atisbo de esperanza. El viaje a Cádiz duró toda la noche. El camino accidentado hizo que el carruaje se sacudiera constantemente. Isabela abrazó a Mateo, cantando suavemente una canción de cuna que su padre solía cantarle. Su voz temblaba pero llena de amor. Mateo durmió plácidamente, sin saber que estaban huyendo del pasado para buscar un nuevo futuro. Al amanecer, llegaron al puerto de Cádiz, un lugar bullicioso con grandes barcos, el sonido de las olas y el fuerte olor a sal marina. Isabela miró el océano que se extendía ante ella, su corazón latiendo rápidamente por el miedo y la emoción. En el puerto, un marinero alto, de piel curtida por el sol, se acercó. «¿Es usted la persona que envió Madre Clara?», preguntó, con voz grave. Isabela asintió, abrazando a Mateo con fuerza. Él la guió a bordo de un barco, un viejo pero resistente barco de madera llamado Esperanza. «Soy Juan», se presentó, sus ojos amables. «Yo también huí de la violencia en mi tierra. El nuevo mundo es un lugar para nuevos comienzos». Isabela sonrió débilmente, sintiendo que había encontrado a un alma gemela. Lucero fue llevado a bordo. Colocado en una esquina de la bodega, sus ojos brillantes la miraron como queriendo decir que siempre estaría a su lado. Isabela se sentó en una esquina de la cubierta, abrazando a Mateo, viendo cómo Sevilla se alejaba a medida que el barco zarpaba. La brisa marina soplaba, trayendo consigo el aliento de la libertad. Juan se sentó cerca de ella, contándole sobre el nuevo mundo. Vastos campos, pueblos recién fundados y oportunidades para cualquiera que se atreviera a soñar. «Encontrará una nueva vida para el niño», dijo, señalando a Mateo. Isabela asintió, la esperanza reemplazando gradualmente el miedo en su corazón. Mientras tanto, en Sevilla, el destino de Rodrigo ya estaba sellado. Los rumores llegaron al convento unos días después. Lo encontraron muerto en un callejón, con una botella de vino aún apretada en su mano y la garganta cortada. Se decía que era obra de don Esteban. Cuando Rodrigo no pudo pagar su deuda y dejó escapar a Isabela, se volvió inútil a los ojos del capo. Madre Clara escuchó la noticia, rezando en silencio por su alma, pero en su corazón sabía que se había hecho justicia. Isabela y Mateo ahora eran verdaderamente libres. En el barco, Isabela sacó un trozo de papel de su bolsillo. Escribió unas líneas de agradecimiento a Madre Clara, pero no lo envió. Lo guardó como un recuerdo, una promesa de que le contaría a Mateo sobre las mujeres que los habían salvado. Cuando el sol se elevó más alto, iluminando el mar brillante, miró a Mateo. El niño aún dormía plácidamente en sus brazos. «Estaremos bien», susurró, no solo a su hijo sino también a sí misma. El nuevo mundo esperaba, y por primera vez, Isabela creyó que podían empezar de nuevo. El barco Esperanza navegaba sobre el mar azul profundo, dejando atrás Sevilla y los dolorosos recuerdos de Isabela. Los días en el barco transcurrieron entre el vaivén de las olas y el silbido del viento a través de las velas desgarradas. Isabela se sentaba en un rincón de la cubierta, abrazando a Mateo, la manta de lana bien envuelta alrededor de él para protegerlo del frío del mar. Mateo dormía tranquilo, sus pequeñas manos aferradas a su dedo, su respiración regular como un recordatorio de que seguían vivos, aún con esperanza. Lucero estaba en la bodega de abajo,
con las orejas erguidas cada vez que ella bajaba a visitarlo, como diciendo que seguía allí, tan leal como el primer día. El viaje al nuevo mundo no fue fácil. Pequeñas tormentas azotaban ocasionalmente, haciendo que el barco se sacudiera violentamente, lo que obligaba a Isabela a abrazar a Mateo y rezar en silencio. Recordaba el collar de plata de su padre, apretándolo en su mano cada vez que el miedo la invadía. Juan, el amable marinero, solía sentarse a su lado en las tardes tranquilas, contándole sobre la nueva tierra a la que se dirigían. Extensos campos de maíz, pequeños pueblos que surgían de la tierra salvaje y gente dispuesta a recibir a los extraños con los brazos abiertos. «Encontrarás un hogar», decía él, con voz cálida y profunda. «El nuevo mundo no juzga el pasado». Isabela asentía. La esperanza reemplazaba gradualmente la preocupación en su corazón, aunque aún no podía olvidar la última amenaza de Rodrigo. Después de muchas semanas de navegación, una mañana, el grito del marinero desde la cofa resonó. «¡Tierra a la vista!». Isabela se levantó, abrazando a Mateo, y salió a la cubierta. Ante ella se extendía una larga costa, colinas verdes y campos extensos bajo un sol radiante. El sonido de las olas rompiendo contra el casco se mezclaba con el graznido de las gaviotas que volaban en lo alto, trayendo consigo el aliento de un mundo nuevo. Sonrió. Las lágrimas corrieron por sus mejillas, no de tristeza, sino por la alegría de una libertad que nunca se había atrevido a soñar. Cuando el barco atracó, Isabela bajó por la pasarela. Sus pies temblorosos tocaron tierra firme después de tanto tiempo en el mar. Juan la ayudó a bajar a Lucero. Su pelaje gris plateado brillaba bajo el sol, aunque ahora tenía algunas canas más después del duro viaje. La gente del puerto, colonos, comerciantes y marineros, la miraron con curiosidad, pero nadie preguntó nada. Un anciano de barba blanca se acercó y le ofreció un pequeño pan. «Bienvenida al nuevo mundo», dijo con voz amable. Isabela lo tomó, asintió agradecida, sintiendo una extraña sensación, como si realmente perteneciera a este lugar. Con el poco dinero que le había dado Madre Clara, Isabela compró una pequeña carreta a un comerciante del puerto. Colocó a Mateo en una cesta forrada con una manta, ató a Lucero a la carreta y comenzó su viaje hacia el interior. Juan le indicó el camino hacia un terreno baldío cerca de un pequeño pueblo, donde podría construir un nuevo hogar. El camino era accidentado, pero cada paso de Lucero era firme, como si quisiera guiarla hacia un futuro mejor. Mateo lloraba ocasionalmente, pero ella le cantaba una nana, su voz áspera pero llena de amor, y él volvía a dormirse. Finalmente, se detuvieron en un vasto campo. La hierba verde se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Los robles dispersos permanecían inmóviles bajo el sol, y un pequeño arroyo murmuraba cerca. Isabela bajó de la carreta, abrazando a Mateo, y miró a su alrededor con asombro. Esto no era Andalucía con sus olivares y recuerdos dolorosos, sino un lugar completamente nuevo, un lugar al que podía llamar hogar. Colocó a Mateo sobre una manta en la hierba, sacó de su bolsillo una pequeña aceituna que había traído de Sevilla, un recuerdo de su tierra natal. Cavó un pequeño hoyo con la mano, sembró la aceituna y susurró: «Empezaremos de nuevo, desde aquí». Lucero estaba a su lado, con la cabeza baja pastando, sus patas más lentas después de largos días de lucha y huida. Su pelaje ahora tenía algunas canas más, huellas del tiempo y el sacrificio. Isabela acarició suavemente su cuello, sintiendo su calor familiar. «Me trajiste hasta aquí», dijo, con la voz entrecortada. Lucero relinchó suavemente. Su hocico rozó su hombro.
como respondiendo a su agradecimiento. Ella lo miró, luego miró a Mateo, y una sensación de paz que nunca antes había conocido la invadió. De repente, Mateo se movió en la manta. Sus pequeños ojos se abrieron y sonrió, la primera sonrisa que ella veía desde que nació. Isabela rompió a llorar, se arrodilló y abrazó a su hijo. Las lágrimas cayeron sobre su pequeño rostro. «Has sonreído», susurró con la voz llena de alegría. El viento sopló a través del campo, agitando su largo cabello negro, trayendo consigo el aliento de la libertad y la esperanza. El sol brillaba sobre ellos. Isabela, Mateo y Lucero, como una bendición para la nueva vida que habían ganado, se levantó, sosteniendo a Mateo en sus brazos, y miró el vasto campo. Aquí ya no estaban Rodrigo, ni Marco, ni don Esteban. El rumor de la muerte de Rodrigo le había llegado a través de Juan antes de que el barco zarpara de Cádiz. Don Esteban lo había eliminado en un callejón con la botella de vino aún apretada en su mano, la muerte de un hombre que no conoció el arrepentimiento. Isabela no sintió alegría, solo alivio. El pasado se había cerrado y ahora podía mirar hacia adelante. Lucero se tumbó en la hierba. Sus ojos se cerraron, como si finalmente pudiera descansar después de su largo viaje. Isabela se sentó a su lado, sosteniendo a Mateo, cantando suavemente la nana que su padre solía cantarle. El viento sopló, trayendo consigo el susurro de las hojas y el murmullo del arroyo, como una melodía de la naturaleza dándoles la bienvenida. Miró el cielo azul profundo, sin sombras que amenazaran. «Somos libres», susurró, no solo a Mateo y Lucero, sino a sí misma. Este campo sería su hogar, donde construiría una pequeña casa, donde Mateo crecería sin conocer la violencia ni el miedo, y donde Lucero podría vivir sus días restantes en paz. Isabela sonrió, por primera vez en muchos años, una sonrisa que no era forzada. La luz de la libertad había llegado, y sabía que, a partir de ahora, vivirían para sí mismos, para los sueños que una vez pensó que se habían perdido para siempre.